15 momentos más inapropiados del golf que quizá pasaste por alto. En el golf, la etiqueta lo es todo. Sin embargo, incluso en un deporte donde la corrección es parte esencial de su esencia, han ocurrido episodios que rompieron con las normas no escritas. Vestimenta que desató polémicas, enfrentamientos que nunca debieron suceder y misterios que aún hoy generan debate. Hoy repasaremos 15 de esos momentos incómodos, sorprendentes o directamente inapropiados que marcaron la historia del golf. Y comenzamos con un caso que sigue siendo un enigma. Número 15. El enigma de 2014. En pleno 2014, una de las grandes figuras del golf profesional sorprendió al mundo con un anuncio inesperado. Una ausencia indefinida para enfrentar retos personales. La noticia dejó a todos desconcertados. Un jugador poderoso desde el tee, carismático y candidato constante a grandes torneos, desaparecía sin fecha clara de regreso. La versión oficial hablaba de una decisión voluntaria. Sin embargo, la falta de detalles alimentó todo tipo de especulaciones. La organización guardó silencio absoluto, ni confirmaciones ni desmentidos, lo que hizo que el misterio creciera todavía más. Meses después, llegó el regreso. Con trabajo, resultados y una imagen renovada, volvió a lo más alto y conquistó títulos de primer nivel. Pero aquel vacío de 2014 quedó grabado como uno de los episodios más desconcertantes de la era moderna. Un paréntesis abrupto que nunca recibió una explicación definitiva. Y si el número 15 fue un misterio, el número 14 nos lleva a una situación en la que la tensión entre jugadores y árbitros alcanzó un punto límite. Número 14. El código de vestimenta. El golf siempre ha sido un deporte con normas estrictas, y pocas tan discutidas como su código de vestimenta. Especialmente en el caso de las mujeres, las reglas han sido históricamente rígidas. Largos de falda, uso de mallas o incluso camisetas sin mangas han llegado a generar advertencias y sanciones. Durante años, las jugadoras han tenido que convivir con un nivel de escrutinio mucho más severo que sus colegas masculinos. Sin embargo, en 2025, Jason Day sorprendió a todos en el AT&T Pebble Beach Pro-Am. En lugar del atuendo clásico de golf, apareció en el campo con un conjunto completo de sudadera gris, un estilo más cercano al de un paseo urbano que a una vuelta profesional de golf. La imagen no tardó en desatar la polémica. Algunos lo calificaron como una falta de respeto a la tradición, mientras que otros lo celebraron como un soplo de aire fresco en un deporte demasiado atado a la etiqueta. Lo cierto es que no fue una elección casual. La prenda formaba parte de una colaboración con Malbon Golf, una marca que lleva tiempo cuestionando las convenciones estéticas del golf y que también patrocina a jugadoras como Charley Hull, reconocida por su estilo atrevido y poco convencional dentro del campo. Para algunos, aquel sudadero representaba una falta de profesionalismo. Para otros, un símbolo de modernización. Lo que sí quedó claro es que el debate sobre si el golf debe mantener sus tradiciones intactas o adaptarse a los nuevos tiempos sigue más vivo que nunca. Y con esta controversia llegamos al número 13, donde la tensión ya no se centró en la ropa, sino en un pleito que enfrentó a un histórico campeón con la propia organización del circuito. Número 13. La demanda. En 2013, el golf profesional se vio sacudido por un caso inesperado que colocó a una leyenda del deporte en conflicto directo con el PGA Tour. Vijay Singh, 3 veces ganador de torneos mayores y ex número 1 del mundo, reconoció en una entrevista que había utilizado un spray de astas de ciervo. A primera vista parecía inofensivo, pero contenía IGF-1, una hormona de crecimiento incluida en la lista de sustancias prohibidas del circuito. Singh no intentó ocultarlo ni lo administró de manera clandestina. Lo declaró abiertamente convencido de no haber cometido ninguna infracción. Sin embargo, la organización interpretó el asunto de otra manera. Se abrió una investigación que se extendió durante 12 semanas y convirtió su vida deportiva en un auténtico espectáculo mediático. Aunque finalmente no fue suspendido, el daño a su reputación ya estaba hecho. La prensa lo señaló como tramposo
y el jugador se sintió humillado por la gestión del caso. Decidido a defender su nombre, Singh demandó al PGA Tour alegando que la institución había manejado de forma negligente el proceso y había manchado su trayectoria. El litigio se prolongó durante 5 años, hasta que en 2018 ambas partes alcanzaron un acuerdo privado cuyos términos nunca fueron revelados. Más allá del desenlace, aquel episodio abrió un debate crucial. ¿Aplica el PGA Tour sus políticas de forma justa y transparente? ¿Reciben los jugadores el mismo trato en las investigaciones por dopaje? Preguntas que, hasta hoy, siguen generando discusión en torno a la credibilidad y la consistencia de la disciplina. Con este precedente, llegamos al número 12, donde la tensión se trasladó del ámbito legal al propio campo de juego, en una escena que involucró nada menos que a Tiger Woods. Número 12. Tiger Woods frente al espectador. El Abierto Británico de 2018 representaba mucho más que un torneo para Tiger Woods. Era la oportunidad de completar uno de los regresos más espectaculares en la historia del golf. El momento en que podía demostrar al mundo que aún estaba listo para pelear por un major. La tensión era máxima en el hoyo 18. El público contenía la respiración. El silencio se adueñaba del campo y todos los ojos estaban puestos en Tiger. Con firmeza, tomó el driver, acomodó su postura y comenzó su swing. Y entonces ocurrió lo impensado. Desde la multitud, una voz irrumpió con un grito que quebró la calma absoluta del momento. La concentración de Woods se desmoronó en un instante. El gesto en su rostro lo decía todo: rabia e incredulidad al mismo tiempo. Aunque logró mantener la bola en juego, no fue el golpe que necesitaba. Esa interrupción le costó la posibilidad de alcanzar el resultado soñado, y Francesco Molinari terminó levantando el trofeo. Al terminar la ronda, Tiger no escondió su enfado. Aquello no había sido una simple distracción, sino una intromisión que cambió por completo la atmósfera de un momento histórico. Un recordatorio de que, incluso en los escenarios más solemnes del golf, basta un solo segundo para alterar el destino de una leyenda. Y si este episodio mostró lo vulnerable que puede ser incluso el mejor del mundo, el número 11 nos lleva a un caso en el que un jugador decidió desafiar directamente las normas establecidas del circuito. Número 11. El caso de la marihuana. El golf siempre se ha presentado como un deporte de etiqueta, disciplina y autocontrol. Pero en 2019, Robert Garrigus rompió con esa imagen al hacer una confesión que tomó a todos por sorpresa. No fue un escándalo nocturno, ni una escena de furia lanzando palos, ni un enfrentamiento con el público. Lo suyo fue distinto. Dio positivo por consumo de marihuana y recibió una suspensión de 3 meses por parte del PGA Tour. La mayoría de jugadores en esa situación habrían optado por el silencio. Una disculpa breve, perfil bajo y esperar el final de la sanción. Garrigus eligió el camino opuesto. No solo reconoció el consumo abiertamente, sino que insinuó que no era el único en el circuito que lo hacía, y que la diferencia estaba en quiénes eran descubiertos y quiénes no. En una entrevista, fue aún más lejos. Sostuvo que la marihuana no debía considerarse una sustancia prohibida, porque no aportaba ninguna ventaja competitiva. Para él, era comparable al alcohol. Además, cuestionó que se permitiera el uso de potentes analgésicos bajo prescripción médica, mientras que la marihuana legal en varios estados de EEUU seguía siendo motivo de sanción. Sus declaraciones encendieron un debate inmediato. El Tour no tardó en reaccionar con dureza, y la polémica se expandió más allá del caso individual. ¿Estaba el golf listo para revisar su política antidopaje? ¿Dónde debía trazarse la línea entre lo permitido y lo prohibido? Lo que comenzó como una sanción relativamente menor, terminó abriendo un debate mucho mayor sobre la relación entre el deporte, la salud y las reglas que lo gobiernan. Y con esa controversia pasamos al número 10, donde una jugadora desafió de frente las normas tradicionales de imagen en el golf femenino. Número 10. El traje de baño. Natalie Gulbis nunca se caracterizó por evitar la polémica, pero en 2005 dio un paso que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Participó en una sesión para la revista Sports Illustrated
en su edición de trajes de baño, posando únicamente con pintura corporal. Aquellas imágenes rompieron todas las barreras tradicionales del golf femenino y provocaron una reacción inmediata: admiración absoluta en algunos sectores, indignación total en otros. Para muchos, se trataba de un gesto de valentía y autenticidad, una jugadora decidida a mostrarse sin complejos. Decidida a mostrarse valentía y autenticidad, para otros, era un exceso que no correspondía a la imagen que debía proyectar una profesional del golf. La controversia se extendió como un reguero de pólvora en un deporte acostumbrado a la discreción. No era la primera vez que Gulbis desafiaba las normas establecidas. Un año antes, en 2004, había lanzado un calendario con fotografías glamorosas que también generó un intenso debate. La polémica alcanzó tal nivel que la USGA prohibió su venta durante el US Women's Open, considerándolo demasiado atrevido para el entorno del torneo. Lejos de apagar las críticas, esa decisión avivó la discusión sobre el papel de la mujer en el deporte, la línea entre la imagen personal y la profesional, y hasta qué punto debía respetarse la libertad de expresión. Con cada paso, Gulbis se convirtió en un símbolo de ruptura dentro del golf, admirada por unos, cuestionada por otros, pero imposible de ignorar. Y con esta explosión mediática, pasamos al número 9, donde la atención se centró en un gesto inesperado que puso a prueba la deportividad en el propio campo. Número 9. Devuélvelo. Bryson DeChambeau es, sin duda, uno de los jugadores más controvertidos del golf moderno. Amado y criticado a partes iguales, lo que ocurrió en esta ocasión le valió el respeto incluso de sus detractores. Era la ronda final, y la tensión en el campo era palpable. Al salir del green del hoyo 9 rumbo al tee del 10, DeChambeau se detuvo un instante para regalar un detalle a la afición. Lanzó su bola hacia un niño que apenas alcanzaba a asomarse por encima de la valla. Un gesto sencillo que debía convertirse en un recuerdo imborrable para aquel pequeño fan, pero de repente, un adulto entre el público se adelantó y arrebató la bola en el aire. La expresión del niño cambió al instante, de la ilusión al desconcierto y la tristeza. DeChambeau lo vio todo. Se detuvo, giró la cabeza y con firmeza señaló al hombre para dejar claro que esa bola no le pertenecía. Tras unos segundos de tensión, el adulto cedió y entregó la bola al destinatario original. El rostro del niño se iluminó, y el momento quedó registrado en cámaras, volviéndose viral en cuestión de horas. Más allá de lo deportivo, aquella escena recordó que el golf también se construye con gestos hacia los aficionados, porque a veces lo que más perdura no son los golpes, sino las emociones que los jugadores dejan en quienes los admiran desde fuera de las cuerdas. Y con este episodio pasamos al número 8, donde los protagonistas del golf se vieron envueltos en una situación tan insólita que parecía sacada de una película. Número 8. El secuestro aéreo. Algunos episodios del golf parecen sacados de una película, y este es uno de ellos. Imagínese, viaja tranquilamente hacia un torneo, concentrado en su próxima ronda, cuando de pronto el avión es secuestrado y desviado a Cuba. Increíble, pero cierto. En 1968, la jugadora de la LPGA Bárbara Romac vivió esa experiencia de primera mano. Su vuelo con destino a Miami fue tomado en pleno trayecto y obligado a aterrizar en La Habana. Lejos de convertirse en una pesadilla, ella misma relató después que fue tratada con amabilidad por las autoridades cubanas, llegando a bromear que aquel secuestro le dio más notoriedad que cualquiera de sus victorias en el campo. Ese mismo año, el profesional del PGA Tour Mason Rudolph pasó por una situación similar, aunque con un giro más incómodo. Tras ser desviado también a Cuba, se encontró intentando explicar a los oficiales locales qué era exactamente un golfista profesional. En un país donde el golf apenas tenía presencia, convencerlos de que esa era su ocupación resultó casi una comedia involuntaria. Estos episodios, extraños y casi surrealistas, reflejan lo convulso de la época. Los secuestros de aviones se habían vuelto frecuentes en el marco de la Guerra Fría, y ni siquiera los golfistas estaban a salvo de aquel clima caótico. Y hablando de objetos que vuelan donde nadie lo espera,
En el número 7, un palo de golf terminó convertido en un proyectil peligroso que casi provoca una tragedia. Número 7. El misil inesperado. En un torneo de golf, lo normal es ver volar la bola. Pero en 2025, durante el Sony Open en Waialae Country Club, lo que salió disparado no fue la pelota, sino el palo. Hideki Matsuyama, campeón del Masters y referente de precisión y serenidad, se disponía a ejecutar uno de sus característicos drives en el hoyo 9, un par 5 exigente. La expectación entre los aficionados era enorme. Todos querían presenciar la potencia de su swing. El japonés tomó posición, alineó su golpe y desató toda su fuerza. Pero en lugar de enviar la bola a lo largo de la calle, el driver se le escapó de las manos y salió volando por encima de la multitud como si fuera un auténtico proyectil. El público contuvo la respiración en un instante de tensión. El palo atravesó el aire y, por fortuna, terminó impactando contra la cuerda de seguridad, lo que frenó su trayectoria antes de alcanzar a los espectadores. Fiel a su carácter, Matsuyama corrió de inmediato hacia el lugar, preocupado por el estado del público. Los aficionados, entre la sorpresa y la risa nerviosa, comprobaron que no había heridos, y como muestra de su temple, el japonés no tardó en recomponerse. En el mismo hoyo, firmó un birdie que transformó la anécdota en un recuerdo inolvidable. Y si un palo volando ya es un hecho insólito, lo que ocurrió en el número 6 involucró a un visitante inesperado en pleno green, que terminó robándose todo el protagonismo. Número 6. El perro ladrón. En el golf pueden aparecer todo tipo de imprevistos. Lluvia intensa, golpes complicados o incluso algún espectador fuera de lugar. Pero en 2024, durante el Alfred Dunhill Links Championship en Carnoustie, ocurrió una de las interrupciones más insólitas que se recuerdan. El protagonista no fue un jugador, sino un invitado inesperado. Un perro llamado Jock. En plena ronda, Gareth Bale, exfutbolista, convertido en apasionado golfista, ejecutó un delicado golpe de approach que dejó la bola muy cerca del hoyo. El público aplaudía cuando, de pronto, el animal irrumpió en el green, se abalanzó sobre la bola y se la llevó orgulloso en el hocico, como si acabara de firmar la mejor jugada del día. La escena provocó carcajadas inmediatas entre los aficionados, y el propio Bale no pudo contener la sonrisa al ver cómo el perro trotaba con aire triunfal. Finalmente, el dueño logró recuperar la bola, pero para entonces el momento ya había quedado grabado en la memoria de todos los presentes. De acuerdo con las reglas, el incidente no tuvo consecuencias. Al tratarse de una influencia externa, Bale pudo reponer la bola en su lugar y continuar el juego sin penalización. Sin embargo, aquel episodio demostró que, a veces, el golf puede regalar momentos tan inesperados como entrañables. Y hablando de escenas sorprendentes, en el número 5 nos encontramos con un jugador que convirtió un gesto excéntrico en un espectáculo que aún divide opiniones. Número 5. El golpe con cerveza. Si hablamos de irreverencia en el golf, un nombre aparece siempre en primer plano: John Daly. Su poder desde el tee, su carácter imprevisible y su despreocupación por las normas tradicionales lo han convertido en un personaje único dentro del deporte. En 2017, durante un evento benéfico posterior al Masters en Myrtle Beach, Daly protagonizó una escena que solo podía llevar su firma. En lugar de colocar la bola sobre un tee convencional, la apoyó sobre una lata de cerveza sin abrir. Descalzo, con un cigarrillo en los labios y ante la mirada expectante del público, ejecutó un swing descomunal que envió la bola a gran distancia por la calle. La multitud estalló entre risas, vítores y teléfonos levantados para inmortalizar el momento. Y como si no fuera suficiente, al terminar el golpe recogió la lata, la abrió y bebió un trago frente a todos, completando un espectáculo tan insólito como memorable. Para muchos aficionados, fue otra muestra del estilo inconfundible de Daly. Divertido, espontáneo y sin filtros. Para los más puristas, en cambio, fue la confirmación de que nunca se ha tomado el golf con la seriedad que merece. Sea como sea, lo cierto es que John Daly ha forjado una carrera a su manera, dejando claro que, con él,
el espectáculo siempre está garantizado. Y con este episodio excéntrico, pasamos al número 4, donde la intensidad emocional de un joven talento lo llevó a perder los estribos de la forma más inesperada. Número 4. El zapato volador de Sergio García. El golf puede ser un deporte de precisión y calma, pero también de emociones desbordadas. En 1999, durante el World Match Play Championship, un jovencísimo Sergio García, apenas 19 años, lleno de talento y descaro, protagonizó una de las escenas más extrañas que se recuerdan en un campo de golf. Todo comenzó con un golpe desafortunado. Al ejecutar su salida en el hoyo 15, su pie de apoyo resbaló y la bola salió desviada sin remedio. Lo que podía haber quedado en un mal tiro se transformó en un espectáculo inesperado. En lugar de un gesto de frustración discreto, García se quitó el zapato derecho y lo lanzó con fuerza, estrellándolo contra una valla publicitaria. El público contuvo la respiración ante la inusual reacción, pero la situación no terminó ahí. Su propio representante le devolvió el zapato intentando calmar la escena, y Sergio, lejos de ponérselo de nuevo, lo volvió a patear, esta vez muy cerca del árbitro del partido. El caos fue absoluto. Mezcla de sorpresa, risa nerviosa y desconcierto entre los asistentes. Mientras tanto, su rival, Retief Goosen, permaneció imperturbable, ajeno al alboroto, y acabó ganando el encuentro. Aquel día, el marcador fue lo de menos. Lo que todos recordaron fue la escena del zapato volador, un momento que se convirtió en parte de la historia más pintoresca y polémica del golf moderno. Y con esta explosión de emociones entramos en el top 3, donde la protagonista fue una jugadora que rompió esquemas dentro y fuera del campo. Número 3. El encendedor de Charley Hull. La Solheim Cup es uno de los escenarios más prestigiosos del golf femenino, un torneo donde la concentración y la seriedad son norma. Sin embargo, en una práctica previa, Charley Hull sorprendió a todos con un gesto que pocos hubieran imaginado ver en pleno campo. Mientras realizaba su rutina, parecía dirigirse hacia el siguiente hoyo como cualquier jugadora. Pero de pronto cambió de dirección y se acercó a un grupo de aficionados. Los presentes pensaron que firmaría autógrafos, un gesto poco habitual en medio de una ronda de práctica. En lugar de eso, pidió algo inesperado: un encendedor. Un espectador, desconcertado pero dispuesto a colaborar, le entregó uno. Sin inmutarse, Hull encendió un cigarrillo en medio del campo, continuando como si nada hubiera pasado. La escena, grabada por algunos aficionados, se volvió tan comentada como cualquiera de sus golpes. Para muchos, fue la confirmación de su carácter genuino y rebelde, alguien que juega bajo sus propias reglas. Para otros, una falta de profesionalismo en un evento de máxima categoría. Sea como sea, ese instante reflejó la esencia de Charley Hull. Una jugadora talentosa, segura de sí misma y capaz de desafiar los estándares tradicionales del golf con una naturalidad absoluta. Y con esta imagen tan controvertida llegamos al número 2, donde la naturaleza irrumpió en el campo con una fuerza tan inesperada como arrolladora. Número 2. La estampida australiana. En los campos de golf es común encontrarse con visitantes inesperados. Aves, ardillas e incluso algún caimán en regiones cálidas. Pero en marzo de 2024, en el Heritage Golf and Country Club de Melbourne, ocurrió algo que parecía más propio de un documental de naturaleza que de un torneo profesional. Todo transcurría con normalidad. Los jugadores concentrados en sus golpes y el público siguiendo la acción, cuando de pronto el suelo comenzó a vibrar. En cuestión de segundos, una estampida de canguros atravesó la calle, corriendo a toda velocidad, como si el campo de golf fuera suyo. El asombro fue total. Algunos jugadores apenas pudieron reaccionar, mientras que otros, teléfono en mano, prefirieron grabar el insólito momento antes que apartarse del camino. El video, como era de esperar, se volvió viral en pocas horas, mostrando al mundo una escena tan surrealista como cómica. En Australia, ver canguros en los campos no es inusual, pero un grupo entero irrumpiendo como una marea descontrolada
es otra historia. Afortunadamente, nadie salió herido, aunque la imagen de los golfistas, esperando con paciencia a que los nuevos dueños del campo despejaran el terreno, quedó como una de las escenas más insólitas de la temporada. Y tras esta invasión inesperada, llegamos al número 1, con un episodio en el que un solo insecto fue capaz de desatar una de las discusiones más peculiares en la historia reciente del golf. Número 1. El hormiguero de Bryson DeChambeau. Bryson DeChambeau es conocido por analizar cada detalle del juego más allá de lo habitual. Pero en 2020, durante el WGC FedEx St. Jude Invitational, llevó esa obsesión a un nivel insólito que terminó generando uno de los debates más curiosos de las reglas del golf. Su bola había quedado en una posición incómoda junto a un árbol. Nada extraordinario. Sin embargo, Bryson se detuvo, fijó la vista en el suelo y llamó a un árbitro. Lo sorprendente no fue la jugada, sino su reclamo. Pidió alivio porque había detectado una hormiga. Según él, aquel diminuto insecto constituía una condición de animal peligroso, la misma regla pensada para serpientes, caimanes o enjambres. El oficial de reglas, incrédulo, rechazó la petición de inmediato. No, una hormiga no era una amenaza. DeChambeau, visiblemente molesto, tuvo que jugar la bola tal cual estaba y terminó con un doble bogey. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Memes, bromas y todo tipo de comentarios hicieron de La hormiga de Bryson un episodio viral que aún se recuerda. El golf, con toda su tradición y solemnidad, también ha dado lugar a momentos tan extraños como divertidos. Y estos 15 casos lo demuestran. Desde polémicas fuera del campo hasta incidentes que parecen sacados de una comedia, todos forman parte de la historia peculiar de este deporte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los momentos más inapropiados del golf. Si disfrutaste del video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente episodio.